La totalidad de las tragedias de Esquilo, leídas hasta el momento en la trilogía Orestías y en Los Siete contra Tebas, por ejemplo, coloca en el centro crítico de los acontecimientos uno de los aspectos de lo inevitable, que los griegos denominaban stasis. La stasis es una crisis que se instala en la vida colectiva, en la vida individual de los habitantes, y que el coro expresa de diferentes modos de acuerdo con las circunstancias. El entrelazarse de los motivos está ahí para indicarnos la dinámica de las fuerzas que gobiernan la vida común de la polis. Voy a referir en este video específicamente al tema tal como es tratado por Agamben en su libro Stasis, que refiere principalmente a los trabajos hechos en este campo por la helenista antropóloga francesa Nicole Leroux. Nicole Leroux es muy conocida en su especialidad, muy atenta, escrupulosa en los análisis que le corresponden y que se concentran principalmente en Atenas como la polis del siglo V, en las instituciones que la gobernaban, en la situación, luego tiene libros escritos sobre la situación de las mujeres y de los niños, bajo estos regímenes también, regímenes absolutamente patriarcales, y también tiene un extenso trabajo hecho acerca de los rituales del luto. Ella, el trabajo más conocido en el ámbito de la estasis es del libro que apareció en 1997, La ciudad dividida, el olvido en la memoria de Atenas, pero que fue precedido, y eso lo recuerda Agamben, por un trabajo, un artículo extenso, unas 40 páginas, que no ha sido traducido del francés y que se llama, ella tituló La guerre dans la famille, es decir, la guerra en el interior de las familias. Bueno, el libro de Agamben ha sido publicado bastante recientemente y se ha denominado Stasis, la guerra civil como paradigma político. Bien, como solemos hacer, vamos a hacer una pequeña entrada etimológica al término. Nosotros utilizamos stasis, digamos, stasis obviamente es una palabra que tiene sus derivaciones en el español, y es un concepto absolutamente polisémico, pero que nosotros usamos principalmente en sus facetas principales, donde adquiere el significado de estabilidad, de fijeza, ¿no? De una posición estable. Stasis proviene en griego del verbo histemis, y histemis significa ponerse de pie, establecerse, detenerse o también mantenerse firme. Son obviamente términos no equiparables, por lo menos no son intercambiables. Como decía antes, en su sentido más básico, es decir, la primera entrada, es estar de pie o estar inmóvil, ¿no? Y esto se refiere tanto al sentido literal como metafórico. Sin embargo, en el griego clásico, esta palabra adquiere connotaciones que, como veremos en las obras también, están relacionados con la acción, no con un estado de conflicto, de crisis, como dije anteriormente. En la segunda entrada, en contexto político, si se refiere entonces stasis, stasis va adquiriendo el significado de guerra civil, es decir, de disensión, de lucha interna en el interior de la ciudad-estado, en el interior de la polis. Y en los textos esto aparece
con el sentido de una guerra civil que destruye entonces, ¿qué cosa? Bueno, la paz social, la cohesión social, ¿no? Es decir, lleva la ciudad a la anarquía y a la violencia. Recuerdo nuevamente, ¿no? Que esta es la voz del coro, es decir, la voz del coro como representante de los temores del público, del pueblo, que indica precisamente esta disolución que se está llevando en la superficie de una convivencia pacífica. Luego tenemos también la palabra utilizada en el ámbito médico que se usó para referirse a obstrucción o estancamiento de los fluidos en el cuerpo, ¿no? Es decir, que también tiene, por supuesto, resonancias en la política, donde la estasis simboliza esta interrupción, ¿no? Es un obstáculo que se interpone en el orden de lo político. Este material audiovisual pretende salvar ciertas dificultades que presenta la no disponibilidad del texto de Loraux en español y facilitar entonces de algún modo la lectura del texto Stasis de Agamben. Loraux alude a las dimensiones culturales, políticas y simbólicas de la guerra civil en tanto estasis. Dice que son metáforas familiares, pronto lo aclararé, que necesariamente se entrelazan con concepciones de la ciudad y los conflictos que ahí se dirimen. Loraux trabaja con una terminología que ya está presente en la Ilíada y en la Odisea, que son metaforizaciones de la vida común. Por un lado tenemos Oikeios polemos, que es guerra doméstica. Proviene de oikos, que significa casa familiar, y que aquí deriva en un adjetivo que caracteriza entonces al espacio doméstico como ámbito de las confrontaciones. El otro término, estasis en filos, es decir, una guerra que se desata dentro del filon, que es el parentesco en consanguineidad. Entonces, en principio, se puede afirmar que no existen vínculos de parentesco que no estén por definición destinados a una confrontación que tendrá graves consecuencias en la vida civil. El oikos, entonces, la familia, el hogar, se va a convertir en un marco para pensar la política de la ciudad. Es decir, es una familia, es una metáfora familiar que enfatiza en el parentesco y en las tensiones inherentes al parentesco las dificultades de la coexistencia dentro de una comunidad. Y acá voy nuevamente a dos citas de Loraux. Es decir, stasis alude metafóricamente a una confrontación exclusivamente entre hermanos. Refiere a una discordia que se produce en el núcleo más interno de las comunidades que integran la polis. Los romanos entendían el parricidio como el acto más disruptivo y violento que podía generarse entre iguales, entre homoi. Por otra parte, tenemos que tener presente que cuando se introducen estos temas, emerge la ambigüedad y también la dualidad, porque hay violencia, pero también hay reconciliación. Es decir, la guerra entre familiares, combina dos impulsos opuestos. Por un lado, el deseo de resolver el conflicto y por el otro, la violencia inevitable. La familia puede verse como raíz del conflicto, como decíamos antes, pero también como modelo de superación del mismo, ¿no? Esta es una ambivalencia de conceptos de parentescos y unidad política que era
parte, digamos, de la filosofía griega de la convivencia. Unas últimas citas de Loró. La primera, ella nos dice, como estábamos desarrollando anteriormente, que el orden cívico ha integrado en su seno a la familia, lo que significa que está siempre virtualmente amenazado por la discordia. Y luego nos recuerda que una victoria cadmea, ciertamente la de los hijos de Edipo, que son descendientes de Cadmo, es una victoria sin vencedores ni vencidos, pues todos mueren. Y advierte que depende de la ciudad contener lo uno, es decir, la estasis familiar, para prevenir lo otro, es decir, la guerra civil, que sería su consecuencia inevitable. Y para finalizar, quizás debiéramos recordar que al adoptar el lugar común según el cual toda guerra civil se designa como una guerra fratricida, no debemos olvidar que el hermano no es ni en toda época ni en todo lugar la figura obligatoria de la víctima de los combates intestinos. Sin duda, los sediciosos de las ciudades griegas son homoioi, es decir, semejantes, porque se trata de un grupo de varones mayores de 30 años con derechos de ciudadanos en la polis. Son semejantes. En esta medida pareciera confirmar la adhesión a aquello que, al fin y al cabo, es un mero automatismo semántico. Ahora bien, incumbe precisamente a los especialistas resistir esta tentación y desconfiar de la fraternización, de la guerra fratricida que abunda en los discursos modernos. Con todo, la afirmación la ciudad griega es una familia debe en primer lugar entenderse como una de las figuras simbólicas más eficaces de la colectividad llamada polis. Bien, vamos a hacer entonces un repaso de lo dicho. La tragedia griega se convierte en un medio para explorar la intersección entre familia y guerra civil, en tanto estasis, mostrando así cómo la discordia familiar y la guerra civil son inseparables en la imaginación griega. Los 3 puntos que hemos tocado son los siguientes. La tragedia como espacio simbólico para la estasis, ¿no? Las tragedias griegas, y eso lo desarrolla Leroux, utiliza mitos familiares para representar la estasis como una amenaza persistente en la polis. Y obras como la Orestíada de Esquilo vinculan la violencia intrafamiliar con el desorden cívico, mostrando entonces cómo la discordia familiar puede propagarse a una comunidad entera. En Agamenón, por ejemplo, el Palacio de los Átridas está marcado por la presencia de las erinias, que son personificaciones de la venganza y de la discordia. La sucesión de asesinatos dentro de la familia refleja la perpetuación del desorden, y las erinias son muestra de ello. Como otro tema frecuente está el de los fratricidios y el derramamiento de sangre. El fratricidio aparece como motivo recurrente en la tragedia y simboliza así la stasis en filos, es decir, la guerra civil familiar. Loró señala que el conflicto entre hermanos en las tragedias, como por ejemplo sucede con los hijos de Edipo en los 7 contra Tebas, representa esa lucha sin resolución que devora tanto la familia como la polis y que permanece en la ciudad como un elemento subyacente que la crisis vuelve a despertar. Y por último, la resolución trágica del conflicto a la resolución. Aunque la tragedia griega presenta la estasis como una amenaza persistente, también propone modelos de resolución.
En las Euménides, por ejemplo, la creación del Areópago en Atenas representa un intento de canalizar la violencia familiar hacia un orden legal, hacia un acuerdo que proteja a la polis de la repetición de los conflictos intramuros. En la página 20 de su volumen, Agamben retoma y resume a Loraux en el punto 7 y dice lo siguiente. Intentemos compendiar en forma de tesis los resultados de los análisis de Loraux. Punto 1. La Stasis cuestiona ante todo el lugar común que concibe a la política griega como una definitiva superación del oikos en la polis. Punto 2. La estasis o guerra civil es en su esencia una guerra en la familia que proviene del oikos y no del exterior, precisamente porque es connatural a la familia. La estasis funge como su revelador, testimonia su irreductible presencia en la polis. Y el tercer punto, el oikos es esencialmente ambivalente. Por una parte, es un factor de división y de conflictos. Por la otra, el paradigma que permite la reconciliación de aquello que ha dividido. Bien, una vez recuperados los conceptos de Loraux, que destacan entonces la centralidad en la política griega antigua del concepto de estasis, la guerra civil no sería vista como una anomalía, sino como una condición inherente al funcionamiento de la polis. Entonces, en el trayecto que va de la familia a la política, Loraux estaría mostrando cómo la estasis refleja el conflicto interno como algo íntimamente ligado al orden político. Y Agamben entonces extiende la idea y argumenta que la estasis no es simplemente un evento histórico, sino un paradigma para comprender la política como un espacio de tensiones irresolubles. Este espacio interno del conflicto, que Loraux describe como stasis y redefine las categorías de interior y de exterior en la polis, para Agamben esto se conecta con su concepto de excepción soberana, donde el poder define al decidir qué queda dentro o qué queda fuera del orden jurídico. En Agamben entonces vamos a tener estos dos momentos destacados. El primero, donde examina la estasis como paradigma político universal, es decir, la guerra civil no sería un fenómeno excepcional, sino una estructura recurrente en la historia de las comunidades políticas. Decíamos antes que está como estrato subyacente de la polis, ¿no? Y por otra parte, el mundo contemporáneo también adolece de la misma cuestión, donde la misma política se convierte en una forma de guerra civil extendida, donde las divisiones internas de clase, de ideología o raciales se gestionan o son gestionadas por el poder soberano. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos la guerra contra el terrorismo en las democracias modernas, donde la distinción entre amigo y enemigo ya no opera exclusivamente en el interior, sino dentro del propio cuerpo político. Por otra parte, Agamben extiende su análisis de la biopolítica y guerra civil permanente, donde la biopolítica sería una forma de gobernar la vida misma y lleva la estasis al núcleo de la política contemporánea. Un ejemplo serían las políticas de vigilancia y seguridad actuales que justifican el control interno de las poblaciones bajo el pretexto de preservar el orden social, como manifestaciones modernas de la stasis, precisamente.